Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. La noche se cernía sobre la tierra de Canaán y las estrellas brillaban intensamente, como si el cielo esperara un susurro divino. Jacob, conocido también como Israel, se encontraba en su tienda, su corazón en conflicto por la incertidumbre que abrumaba su vida. Los años habían sido testigos de su lucha y su fe en el Dios de sus padres, un Dios que le había prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Sin embargo, un giro inesperado ensombrecía su alma, la ausencia de su hijo José, a quien creía muerto. En medio de esta tribulación, Jacob escuchó el murmullo del viento que danzaba en los campos de cebada, trayendo consigo la voz del Creador. Clamó en su corazón: «Oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, hazme saber tu propósito, porque me has llevado por este sendero de dolor». En su desesperación, sintió una calma que solo la presencia de Dios puede ofrecer. Fue entonces que recordó el antiguo pacto hecho con su abuelo Abraham, que prometía que mediante su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Mientras meditaba, a los hermanos de José, quienes habían sido cómplices en su destino, se encontraban en Egipto conviviendo con un gobernante que les presentaba una revelación que cambiaría sus vidas. José, disfrazado de egipcio, había llegado a ser el segundo en mando tras el faraón. Usó su poder para poner a prueba a sus hermanos, buscando la verdad escondida en sus corazones. ¿Eres tú realmente el hijo de Jacob?, preguntó José en un tono que hizo eco de su dolor perdido. Los hermanos, sintiendo el peso de sus acciones, respondieron temerosos, sus rostros pálidos. No somos 10, el otro ya no está y nuestro hermano Benjamín es el menor, que se ha quedado en casa. Al oír el nombre de Benjamín, el dolor se agudizó en el corazón de José, quien había anhelado tenerlo a su lado. En su mente se entrelazaban recuerdos de su infancia y el amor incondicional que había sentido de su padre hacia el hijo de su vejez. Sin embargo, el plan de Dios estaba en marcha, y su corazón sabía que la redención de su familia dependía de la verdad y el perdón. «No temáis, yo soy José», reveló con lágrimas en los ojos. «Dios me ha traído aquí para preservaros y salvar vidas». La noticia de la revelación recorrió rápidamente los corazones de todos los que la oyeron. La fe de Jacob, que había sido puesta a prueba, pronto sería recompensada. José envió a sus hermanos de regreso a Canaán con instrucciones para que trajeran a su padre y a Benjamín. ¿No entendéis que Dios envió delante de vosotros para preservar una posteridad? Mientras tanto, Jacob sintió un fuego renaciendo en su ser. La promesa de Dios resonaba en su interior, su tribu, la tribu de Benjamín, iría más allá de la sombra del sufrimiento. El linaje que surgiera de este hijo amado tendría un papel crucial en la historia de Israel. El camino de regreso hacia Egipto se oscurecía con el telón del misterio, pero la luz de la promesa brillaba a la distancia. No solo estaba en juego el destino de una familia, sino el cumplimiento de la profecía que entrelazaba generaciones. Y así, en cada latido de su corazón, Jacob sintió el susurro divino que confirmaba: había llegado el tiempo para la promesa de Dios, tú aún no has visto el asombroso plan que estoy trazando a través de tu hijo amando. La historia de redención apenas comenzaba a desvelarse. En los días que siguieron, la angustia y el expectante anhelo se instalaron en el corazón de Jacob. Al amanecer de un nuevo día, los hijos que habían regresado de Egipto le trajeron la noticia que había estado esperando con ansias y temores: «Padre, hemos encontrado a José, él vive y es el gobernador de Egipto». La voz de Judá, su mayor hijo, temblaba con cada palabra, revelando la magnitud del milagro. Sin embargo, Jacob no podía entenderlo todo. Su corazón, lleno de dolor por años, luchaba en su interior. ¿Puede ser verdad? ¿Cómo puede ser que el hijo que creí perdido esté ante mí de nuevo? A medida que sus hijos le contaban de su encuentro con José, la promesa de Dios resplandecía en su mente como un haz de luz, revelando que el desenlace del sufrimiento a veces se encuentra en el abrazo de lo inesperado. En ese momento, el Espíritu de Dios descendió sobre Jacob, y él pidió: «Traedme a mi hijo Benjamín, el niño que aún tengo, para que lo vea antes de partir hacia Egipto». La necesidad de ver al hijo de su vejez, cuya vida había estado siempre vinculada a la promesa, lo abrumaba. Mientras tanto, en Egipto, José aguardaba la llegada de su amado hermano con una expectativa febril. Recordaba con claridad cómo Dios había tejido su destino a través del sufrimiento y el rechazo. ¿No es esto maravilloso?, meditaba José. A través de mis pruebas, Dios me ha elevado para un propósito supremo. Cuando finalmente Benjamín se presentó ante José, sus miradas se encontraron, el amor y la conexión familiar fueron innegables. En ese momento José sintió que todas las lágrimas derramadas valieron la pena.
Venía a él el niño que nunca había conocido, a quien había anhelado proteger en el transcurso de su cautiverio y separación. «¿Eres tú mi hermano?», exclamó José abrazando a Benjamín. Un encuentro que selló el final de una era de dolor y la inauguración de un tiempo de restauración. No obstante, en el trasfondo, las dificultades de la familia de Jacob aún no habían terminado. La escasez en la tierra de Canaán se hacía palpable, y un hambre devastadora amenazaba la vida de todos. El corazón de Jacob, todavía prisionero del miedo, se llenó de temor al oír que debía partir hacia Egipto. «¿Qué haré, oh Dios?», clamó en su alma. «¿Dejaré la tierra que me prometiste?». Pero en ese angustioso momento el Altísimo le habló como lo había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac: «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación». Génesis 46, 3. Las palabras del Creador resonaban en su corazón como un eco de esperanza. Movido por estas promesas, Jacob reunió a su familia y emprendieron el viaje, dejando atrás a Canaán, la tierra de sus padres. Avanzaban con fe sabiendo que Dios estaba guiando cada paso. Mientras recorrían el camino, Jacob reflexionaba sobre la historia de su familia, los errores y los arrepentimientos, dando gracias a Dios por el milagro de la reconciliación. Pero en lo profundo de su ser, sabía que aún quedaba un gran misterio por descubrir. Cuando llegaron a Egipto, al encontrar a José, pronto se evidenció que la intervención divina había apenas comenzado. La historia de la salvación de una nación estaba por desvelarse, y el pecado de sus actos pasados pronto se convertiría en una victoria sobre la muerte. La conexión sagrada entre Jacob y su linaje estaba a punto de cambiar no solo sus destinos, sino también el destino del mundo entero. Así, en obediencia y fe, Jacob y su familia cruzaron las puertas de Egipto, donde el propósito divino aguardaba. Había llegado el momento de una expansión que los llevaría hacia lo desconocido, y en el corazón de Dios, un plan soberano se estaba configurando: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. La historia de redención aguardaba su poderoso desenlace. Cuando Jacob y su familia cruzaron el umbral de Egipto, el aire estaba impregnado de una mezcla de temores y esperanzas. Las calles de la ciudad se extendían ante ellos, llenas de vida y vibrante actividad, pero en el corazón de Jacob se gestaba una inquietud. «¿Qué me deparará este lugar?», pensaba mientras observaba las multitudes que se movían, ajenas a la historia profunda que llevaban consigo. José, al ver a su padre y a su familia, no contuvo las lágrimas de alegría. Su corazón rebosaba amor por aquellos que había perdido y por aquellos que había recuperado. «Padre», les dijo, «venid, llevemos a nuestros familiares a la tierra de Gosén, donde están los mejores pastizales. Aquí encontrarán sustento y paz, alejado de la miseria que acecha el resto de Egipto». Con gratitud, Jacob abrazó a su hijo, sintiendo que la mano de Dios guiaba cada evento, cada paso del camino. Sin embargo, la sombra del hambre aún seguía acechando. Al llegar a Gosén, los pastores de ovejas eran considerados despreciables en los ojos de los egipcios, pero en la sabiduría de Dios, esta ofensa se convertiría en una oportunidad para preservar a su pueblo. Allí Jacob y su familia se establecieron, pastoreando sus rebaños en la tierra fecunda, mientras sus corazones se renovaban y crecía la esperanza. Mientras tanto, la fama de José se extendía por toda la tierra. Como gobernador, había administrado la escasez con una destreza que solo podía venir de la mano de Dios. Pero también había una carga pesada que lo acompañaba: el recuerdo de pasados rencores y la necesidad de revelarse completamente a sus hermanos. Ahora estaba a punto de enfrentar el dilema que había atormentado su alma desde su reconocimiento inicial. Un día, mientras sus hermanos llegaban de nuevo a Egipto en busca de provisiones, José los observó desde una distancia. Su corazón se angustió, pues sabía que el tiempo para la verdad estaba llegando. Así, bajo el velo de una autoridad inquietante, decidió someter a sus hermanos a una prueba. Deseaba ver si habían cambiado. «¿Son ustedes espías?», los interrogó con voz firme. «¿Han venido a escudriñar las debilidades de la tierra?». Los hermanos, aterrorizados por la acusación, respondieron: «No, oh Señor, somos hombres honestos. Solo hemos venido a comprar alimento». José, bajo la sombra de su dolor y pasado, sintió una batalla en su corazón, ora por la revelación, ora por la redención. Mientras la tensión crecía, los hermanos sospecharon sobre su trato. La historia de la traición se desbordó en sus corazones y recordaron lo que habían hecho. «Ciertamente hemos pecado contra nuestro hermano», decían, mientras sus ojos caían sobre el rostro enigmático de aquel que los había cuestionado. Con cada palabra expresada,
las voces del pasado resonaban en el presente, y el arrepentimiento comenzaba a florecer. ¿Pero qué sucederá ahora?, se preguntaban entre ellos. El futuro era incierto, y el desenlace del encuentro aún no estaba claro. El eco de la revelación estaba por hacerse audible, pues José, movido por la conmoción, no podía mantener la imagen del meneo disfrazado por más tiempo. En las profundidades del corazón de José, un propósito más grande que su propia angustia comenzaba a revelarse. Dio un paso adelante y con la voz entrecortada, proclamó: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis». Pero, ¿no concuerdan esto con lo que Dios ha dado significado a nuestro sufrimiento? La súplica divina de perdón reverberó entre ellos. Los corazones se rompieron y se llenaron de deliberación, pues no solo se trataba de la restauración familiar, sino de la manifestación de la soberanía y la misericordia de Dios en sus vidas. Todo el sufrimiento, cada lágrima, cada error, estaba orquestado para unir los hilos de su salvación, y así, mientras la historia se desplegaba, la promesa de Dios estaba a punto de transformarse. Las tribus de Israel estaban siendo preparadas, y de la angustia vendría la esperanza. En el plano eterno del Altísimo, el tiempo de la angustia se convertiría en un tiempo de redención, y a través de ellos, Dios comenzaría a forjar un camino hacia la liberación definitiva. La historia que comenzaba a desarrollarse en Egipto era más que un relato personal, era la fidelidad de un Dios que cumplía su propósito a pesar de las adversidades. Como el peso del pecado se convertiría en la gloriosa liberación de un pueblo, resonó en las mentes de aquellos que ya se sentían perdidos en la promesa. La revelación del plan de salvación estaba más cerca de lo que imaginaban, y en cada susurro de perdón e intención, el Creador estaba trazando líneas de esperanza. La conmoción del momento golpeó con fuerza, como un viento poderoso que sacude los cimientos de la historia. Los hermanos de José, atónitos y hundidos en la culpa por su traición, se encontraron en la presencia de su hermano, quien no solo era su victimario, sino también el instrumento de Dios para su salvación. El aire se llenó de un silencio pesado, colmado de cada mirada abrumada y cada latido apesadumbrado. ¿Acaso fue en vano el sufrimiento por el que pasé, José?, preguntó Rubén, el primogénito, sus ojos llenos de remordimiento. ¿Qué de nuestras almas, de nuestra honra? Con una voz que parecía resonar desde el fondo de su dolor, José contestó, sonrisa entre lágrimas: «No temáis, pues lo que pensasteis para mal, Dios lo convirtió en bien para conservar muchos pueblos con vida». Recordó las palabras que había escuchado en sus sueños, que la grandeza de su destino no era solo para él, sino para el aliento de toda una nación, y así, en aquel instante sagrado, comprendieron que aquello que había parecido un destino desolador estaba en las manos de un Dios que transforma tragedias en testimonio. Después de largas horas de diálogo y oración, donde caían las lágrimas de rabia y las palabras de perdón llenaban el aire, José invitó a su familia a compartir su vivienda en Egipto. «No temáis», repitió, «porque ahora están aquí, y su futura tribu prosperará en esta tierra de abundancia». Mientras tanto, en un rincón del campamento, Jacob, al recibir las noticias de la resurrección de su propio hijo en espíritu, el hijo que lloró y buscó hasta el cansancio, llevó consigo un consuelo distinto. El Altísimo obrando maravillas en medio del dolor, reflexionaba. Pero su corazón aún temía los desenlaces futuros. En días posteriores, al llegar a la morada de José, oyó hablar de su otro hijo, Benjamín, el menor, a quien José había cuidado con un amor desmesurado. «¿Qué de él?», preguntó Jacob con ansias. «¿Está bien el niño amado?». «Yo lo protegeré», prometió José, su rostro luminoso, «pues unido a mí estará el legado de nuestra familia». Pero en el fondo de su ser, la palabra de Dios lo impulsaba hacia un nuevo propósito. Benjamín, el hijo de la promesa y la tragedia, tendría un papel central en el plan divino que se estaba revelando. Las tribus de Israel, comenzando con su hermano menor, estaban destinadas a ser transformadas. Y así, cuando una nueva hambruna azotara la tierra, y la voz de Dios resonara a través de los corazones rotos, el clamor de su pueblo sería escuchado. Jacob no sabía que el verdadero milagro estaba por desbordarse desde la inconmensurable fe de su hijo, y que, de todo el sufrimiento, emergiera un líder inesperado. Un día, mientras la familia celebraba en la casa de José, una sombra de ansiedad se nubló sobre la ciudad. La escasez acechaba nuevamente y la tierra de Egipto temía caer en la ruina una vez más. Fue entonces, ante la mesa festiva, que el Espíritu del Señor se movió en palabras de revelación, conduciendo a José a un acto que cambiaría la historia de su linaje. «No os aflijáis, está escrito que yo llevaré la carga de este pueblo. En el tiempo determinado, la mano de Dios se manifestará».
Y así, mientras había regocijo en la mesa, grandes planes del alma soberana comenzaban a tomar forma, un camino hacia la liberación definitiva, donde el hijo menor de Jacob, el niño amado Benjamín, sería el canal de esperanza y redención. En sus corazones el eco de la herencia divina aún resonaba, y de este pueblo el Altísimo levantará un nombre grande y nunca será olvidado. Las promesas de Dios estaban más cerca de manifestarse en cada susurro y suspiro, y el futuro prometía ser una revelación gloriosa. Ahora se preguntaban, ¿qué más está por desatarse de la mano del Altísimo? El misterio del plan divino, tan profundo como su amor, ofrecía una esperanza que aún estaba por alinearse en los tiempos de Dios. A medida que los días se convertían en semanas, la amenaza de la hambruna se intensificaba tanto en Egipto como en la tierra de Canaán. Los corazones de los hombres se llenaban de ansiedad, y el eco del dolor se sentía en cada casa. José, con la sabiduría otorgada por Dios, sabía que pronto tendría que actuar para enfrentar la adversidad que ya se cernía sobre el pueblo. Un día, en la quietud de la mañana, José reunió a su familia en el patio. «Hermanos míos», comenzó con voz firme, «desearía hacer un llamado a todos vosotros, para que juntos busquemos al Altísimo y su dirección en esta hora de necesidad». Los rostros de sus hermanos mostraban una mezcla de temor y esperanza. «¿Pero qué podemos hacer ante esta escasez?», preguntó Simeón, su voz traicionada por la inquietud. «Las provisiones se agotan y nosotros somos solo un pequeño grupo en esta vasta tierra extranjera». Con la mirada fija en el horizonte, José respondió, «No temáis. Dios ha preparado el camino. Iremos a buscar a nuestro padre Jacob, él debe venir aquí a Egipto, donde seremos un pueblo unido y prosperaremos como nunca antes». Mientras la incertidumbre llenaba el aire, Benjamín, que había permanecido a un lado, se acercó a José. «Hermano, ¿y si nuestro padre no quiere venir? Ha sufrido tanto». José, con ternura y fervor, le tomó la mano. «No os preocupéis por eso. El mismo Dios que nos ha traído a este punto hará que nuestro padre vea la verdad en nuestro corazón». La esperanza no está perdida. Al día siguiente partieron hacia la tierra de Canaán, llevando consigo un mensaje de compromiso y amor. Al llegar a la casa de Jacob, la atmósfera era pesada con el peso de las dudas. «¿Qué habéis de traerme, mis hijos?», preguntó Jacob con la voz entrecortada. El grupo le relató la historia de su viaje, cómo José había ascendido a un lugar de poder en Egipto y cómo los milagros de Dios se estaban desatando a través de él. «Padre», dijo José, «ven y vive con nosotros en Egipto. Allí encontrarás abundancia, y tu casa no sufrirá más». Jacob, sintiendo una mezcla de incredulidad y esperanza, se quedó en silencio. Al caer la noche, una voz resonó en su corazón. La certeza de que debía irse hizo eco en su espíritu: «Ve, porque yo estoy contigo, y haré de ti una gran nación». Al despertar, Jacob se levantó con el firme propósito de llevar a su familia a Egipto, aferrándose a la promesa de Dios. Mientras la familia se preparaba para el viaje, la visión de un futuro glorioso comenzó a manifestarse. Estaban a punto de entrar en una tierra donde sus descendientes multiplicarían hasta convertirse en una nación poderosa. Las palabras de Dios se sentían cada vez más palpables. «Eres un pueblo elegido», susurraba el viento del desierto como un canto antiguo que resonaba desde los días de Abraham, Isaac y Jacob. La travesía hacia Egipto no estaba exenta de desafíos, pero cada paso era guiado por la esperanza divina. En el corazón de Jacob habían sembrado la certeza de que a través de su hijo, lo que había sido destinado a la ruina podría convertirse en ascenso. Al llegar al umbral de Egipto, la presencia de Dios se sintió fervientemente. José salió a recibirlos con los brazos abiertos. «Padre», exclamó, sus ojos brillando de alegría. La reunión fue un manantial de sufrimiento transformado en alabanza. Jacob, con lágrimas en los ojos, ofreció su gratitud a Dios por el milagro de reunir a su familia de nuevo. Sin embargo, en un rincón distante, un inquietante misterio comenzaba a desvelarse. La sombra de la hambruna no solo amenazaba a Egipto, sino que el clamor de las tribus perdidas resonaba en los cielos. «¿Qué sucederá si caen en la ruina?», pensaba el pueblo. Benjamín, sintiendo la carga de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, se estremecía ante la apertura de un futuro que parecía brillar a través de la oscuridad. Así, el reloj del tiempo marcaba un momento crucial en la historia de Israel. «¿Qué más hará el Altísimo?», resonaba en cada corazón, mientras el verdadero propósito de Dios comenzaba a establecerse. Las promesas de redención y liberación estaban más cerca de ser cumplidas de lo que creían, y el papel de Benjamín, el hermano amado, iba a ser revelado en el tiempo adecuado.
La esperanza se alzaba como un faro en medio de la tormenta, y con cada latido, la respuesta divina se vislumbraba en la distancia. Mientras la familia de Jacob se asentaba en la tierra de Egipto, la promesa de un futuro brillante parecía abarcar cada corazón. Sin embargo, el eco del sufrimiento por la hambruna continuaba resonando en los rincones de las ciudades, como un recordatorio palpable de la fragilidad humana. Jacob miraba a sus hijos, realizando que la abundancia que había prometido José era un regalo divino, pero en su interior acechaba una preocupación constante. Si la tierra donde hemos llegado es buena, ¿seremos capaces de permanecer aquí sin ser consumidos por lo que está por venir? Meditaba mientras el viento arrastraba sus pensamientos. Con el paso de los días, la casa de José se convirtió en un refugio, un lugar de reunión y fortaleza para la familia. Las risas de los niños resonaban entre las paredes, y se hacían eco de la esperanza renovada. Pero entre todas las alegrías, el corazón de Benjamín se sentía cada vez más pesado. El hermano que nunca había conocido la separación se convertía en el portador de un peso que sus hermanos todavía no podían ver. Una noche, mientras la luna iluminaba el desierto con su luz plateada, Benjamín salió a contemplar el cielo estrellado. Se sentía como un hilo en la trama de un plan más grande y misterioso. En su espíritu había una inquietud que no sabía cómo expresar. ¿Qué destino hay reservado para mí, Señor? Susurró en voz baja, buscando una respuesta en la serenidad de la noche. De repente, una voz suave rompió el silencio. Benjamín, aunque no lo comprendas, he preparado un camino para ti que es más grande de lo que imaginas. La voz parecía venir de todas partes y a la vez de su interior. Su corazón palpitaba al compás de la revelación. Dios tenía un propósito específico para él, uno que trascendía su propia existencia. Al día siguiente, el hambre no solo había golpeado a las familias de los pueblos vecinos, sino que también se estaba adivinando en los corazones de los esfuerzos de la familia de Jacob. José, sabiendo que la escasez iba a aumentar, preparó reuniones con los líderes de las ciudades y comenzó a implementar un plan. Mientras trabajaba, la conexión entre él y su hermano Benjamín se intensificaba, como dos ramas del mismo árbol, apuntando al cielo en busca de la luz. Una tarde, mientras estaban juntos, José miró a Benjamín y vio en él el reflejo de su propio propósito. «Hermano, hay algo que debo revelarte», comenzó José con voz compasiva. «El tiempo vendrá en que tendrás que ponerte de pie y enfrentar un desafío que cambiará el rumbo de nuestra familia. Confía en el Señor porque en ti hay un potencial que no has llegado a comprender». Benjamín sintió que su corazón se aceleraba, la responsabilidad sobre sus hombros parecía más grande que nunca. Se sintió abrumado por la idea de que él era parte de un milagro, pero su temor a defraudar a su familia lo llenaba de sobrecogimiento. «¿Y si no soy suficiente?», preguntó con voz temblorosa. «Recuerda, no se trata de tu capacidad, sino de la grandeza de aquel que te ha creado», respondió José. «En tus debilidades, su poder se hará fuerte». Benjamín, aunque aún inseguro, encontró en las palabras de su hermano un destello de luz. Mientras la escasez se intensificaba y Egipto se preparaba para enfrentar una crisis aún mayor, el tiempo estaba cada vez más cerca de que la historia de Dios se desplegara en toda su plenitud. Las promesas pronunciadas a lo largo de generaciones estaban a punto de tomar forma, y la clave del futuro aguardaba en la fe y la obediencia de un hermano amado. Pero ¿cuál es el papel de Benjamín en todo esto?, pensaban los muchos que se encontraban en la tierra, ajenos al asombroso plan que iniciaría su transformación. Con cada día que pasaba, el hilo del destino se iba tejiendo, dejando claro que el Altísimo no había olvidado a su pueblo. Y así, con cada latido, el misterio de la providencia divina se anunciaba más cerca, como si un nuevo amanecer se preparara para romper, trayendo consigo la respuesta a la pregunta que todos llevaban en sus corazones: ¿cómo será nuestra liberación? Los días pasaban como ráfagas de viento en el desierto de Egipto, y el pesar de la escasez se hacía palpable en cada rincón de la casa de José. Las noticias sobre la hambruna llegaron a oídos de Jacob, y su corazón temía por sus hijos. «¿Qué pasará con nuestra familia en esta tierra?», clamaba su espíritu. El momento en que el hambre se apoderara de ellos no parecía lejano. Cada día que pasaba era un recordatorio de la fragilidad de su situación. Mientras tanto, Benjamín se hallaba en un confuso torbellino de emociones. La voz que lo había visitado en la noche sin luna aún resonaba en su mente. «¿Cuál es mi camino, Señor?», se preguntaba constantemente. La angustia y la esperanza batallaban dentro de él, y cada vez que miraba a su hermano José, veía a un hombre hecho de propósito y destino, un reflejo del divino plan que comenzaba a revelarse. Una tarde,
Mientras Benjamín y José paseaban por los campos recién cosechados, el cielo se llenó de oscuros nubarrones. La inquietud del cielo parecía advertirles de algo inminente. José se detuvo y mirando a su hermano, sintió la urgencia de hablar. Benjamín, el tiempo aproxima su hora. La escasez que nos ha rodeado es solo el principio de lo que ha de venir. Dios está en control y nosotros debemos prepararnos. Benjamín sintió una punzada de nervios, sus manos temblaban mientras sus pensamientos hacían malabares entre la incertidumbre y la fe. ¿Qué puedo hacer?, susurró. El eco de su voz parecía absorberse en la desolación del momento. José se puso en cuclillas y tomó la mano de su hermano, transmitiéndole seguridad. El actuar de Dios está más allá de nuestra comprensión. Recuerda lo que te dije, tú tienes un papel que desempeñar en este plan. En el fondo José sabía que las palabras eran verdaderas, pero también se sentía presionado por la responsabilidad que soportaba sobre sus propios hombros. El tiempo estaba por alcanzar un clímax que jamás habían imaginado. A medida que la comida comenzaba a escasear por completo, un grupo de líderes egipcios se reunió en la casa de José. Ellos traían nuevas preocupaciones sobre la crisis que crecía en el país. El pueblo clama por alimento, dijeron con voces sombrías. Las palabras flotaban en el aire tenso y Benjamín sintió el peso de la inminente oportunidad de actuar. Mientras la reunión continuaba, Benjamín se sintió atraído por un susurro que creció en su interior. Es tiempo de levantarte, se repetía en su corazón. El temor comenzó a ceder paso a una creciente confianza. Él sentía la presencia de Dios preparándolo para lo que estaba por venir. Con el corazón decidido, Benjamín se levantó, sintiendo la fuerza infundir su voz. ¿Qué se necesita de nosotros?, preguntó con entereza. Todos los ojos se volvieron hacia él, sorprendidos por su valentía. La atmósfera cambió sutilmente, el terror de lo desconocido ahora daba pie a un nuevo amanecer. José sonrió, con una mezcla de orgullo y asombro, sabiendo que su hermano estaba comenzando a entender su función dentro de la Iglesia de Dios. Mientras tanto, la sombra de cada desafío crecía al mismo ritmo que se alzaba la fe de Benjamín. El tiempo de nuestra transformación ha llegado, pensó con fervor. La noche cayó y con ella, las dudas amenazaban con volver a atormentar el espíritu de Benjamín. Señor, seré suficiente para la tarea que me has encomendado, oró, mientras los ecos de la crisis resonaban en su mente. Pero repentinamente el mismo susurro se hizo más claro, en tu debilidad está mi poder. Así, en la noche oscura, donde la incertidumbre abrumaba, comenzó a brillar una chispa de esperanza. El ciclo de emociones y la soberanía de Dios se entrelazaban, marcando el principio de su misión, y así, el denso velo del destino se movía, revelando que Dios estaba trabajando en los corazones de su pueblo para algo más grande. La historia de Benjamín, el hijo amado, estaba por desatarse, un milagro oculto se desenlazaba en la fe. Un desafío nos espera, pensó, sintiendo que lo que estaba por venir sería un cumplimiento de la promesa hecha a sus antepasados. El cambio estaba cerca. ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte sombrío? La voz de Dios retumbaba en su espíritu: alista tus pies, pues el camino que voy a abrir se reflejará en la gloria de mi pueblo. Con el alba del nuevo día, los primeros rayos de luz atravesaron las nubes oscuras que colmaban el firmamento. Benjamín se despertó con un sentimiento de pulsante expectación. La presencia de Dios lo envolvía como un manto cálido y reconfortante. Aquella sensación lo llenaba de audacia y fervor, como si, mediante un susurro del Altísimo, se le invitara a participar en el grandioso despliegue de su gloria. Mientras tanto, en la casa de José, la angustia seguía marcando el aire. A medida que las horas avanzaban, grupos de personas de distintas naciones comenzaban a converger en Egipto, todos con una súplica en sus labios: alimento, por favor. Las calles resonaban con esos clamores, y la presión sobre José se intensificaba. Él sabía que el tiempo apremiaba y que su papel iba más allá de lo meramente organizativo. Él era un instrumento del Dios Altísimo para el sustento de multitudes. En medio de estos eventos, José tomó la decisión de convocar a una reunión en la gran plaza del mercado. Es hora de establecer un plan oportuno, declaró con voz firme, marcando un ritmo para que la comunidad se uniera en medio del caos. La gente se aglomeró a su alrededor, y con cada palabra de José, su corazón se llenaba de la certeza de que Dios estaba obrando. Benjamín, sintiendo la agitación del momento, se acercó a su hermano. José, si este es el tiempo que el Señor ha marcado, quizás debamos compartir la historia que hemos llevado en el corazón, sugirió él, con una voz impregnada de determinación.
José lo miró, y en su mirada se leía la historia compartida, el pasado doloroso que los había unido. Tienes razón, hermano. Nuestra historia puede ser un faro de esperanza en esta incertidumbre, respondió, notando en Benjamín una luz que comenzaba a brillar con fuerza. Los dos hermanos se turnaron para contar su travesía, el amor del padre Jacob, el odio de sus hermanos, el destino en Egipto y la providencia que había guiado cada paso. Mientras relataban, cada historia resonaba como una sinfonía de redención y gracia. La familia y aquellos que escuchaban comprendían que había un propósito mayor en todo lo que habían vivido, y muchos comenzaron a llorar de emoción y arrepentimiento por no haber considerado los caminos de Dios antes. Pero Dios es fiel, continuaron los hermanos, y su amor nunca se aparta de nosotros, aun cuando nuestras circunstancias parecen en contra. La multitud, alimentada por la fe de esos hombres, comenzó a responder, levantando sus manos en oración y clamor. Sin embargo, mientras las emociones se desbordaban en la plaza, un aire de inquietud seguía flotando. En lo profundo de su ser, Benjamín sentía un llamado divino, una inquietud que le recordaba que esto era apenas el principio. ¿Qué devoción requiere el siguiente paso, Señor?, pensó mientras observaba el rostro de aquellos que habían encontrado aliento en sus palabras. Entonces, inesperadamente, una sombra cruzó la plaza. Era un visitante forastero, un hombre de apariencia austera, pero cuyos ojos reflejaban la sabiduría de los tiempos antiguos. Se acercó a José y Benjamín, mirando en su interior con una claridad divina. ¿Acaso no ven el milagro que Dios está a punto de obrar a través de ustedes?, preguntó con voz profunda. Maravillados, José y Benjamín sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. «Estamos listos, Señor». «¿Cuál es tu orden?», exclamó José, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros una vez más, y así, entre clamor, esperanza y un sinfín de corazones ansiosos, el forastero reveló un misterio oculto. Pronto la salvación de Israel será como torrente que arrasa. A través de la escasez se desatará la abundancia. Un tiempo de restauración ha llegado para los perdidos, no lo ignoren, porque el plan de Dios es más grande de lo que pueden imaginar. Mientras estas palabras temblaban en el aire, un destello de luz iluminó la plaza. Benjamín sintió el fuego del propósito arder en su interior. La historia apenas comenzaba a desarrollarse y en su corazón resonaban las palabras perfectas: el pueblo no quedará desamparado, el tiempo de la revelación se aproxima. ¿Están listos para lo que viene? Así el misterio del plan soberano de Dios continuaba desplegándose, mostrando que incluso en la oscuridad, su luz nunca fallará. A medida que la luz del nuevo día brillaba sobre Egipto, el fervor de la multitud resonaba en la plaza. La revelación del forastero había encendido una chispa de esperanza, y el aire estaba cargado de anticipación. José y Benjamín, con corazones rejuvenecidos por la promesa de restauración, entendieron que la hora de actuar había llegado. «Preparémonos para el cambio», dijo José, su voz firme y decidida. «No solo seremos un refugio en medio de la escasez, sino que también seremos un canal de bendición para las naciones que se acercan a nosotros buscando respuestas». Las palabras de su hermano resonaban como un tambor en el corazón de Benjamín. La revelación de un propósito mayor encendía su determinación. Ahora comprendía que su papel era parte de un plan divino más grande. La fe que había cultivado en silencio florecía en cada rincón de su ser. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación, llamadas a la acción y arduo trabajo. Con la sabiduría otorgada por Dios, José organizó la distribución de alimentos, asegurándose de que cada rincón de Egipto pudiese recibir sustento. La ayuda también se extendió a Canaán, donde Jacob y los demás necesitaban urgentemente alimentos, y comenzaron a llegar caravanas cargadas de provisiones. Mientras tanto, Jacob recibió las buenas noticias desde Egipto. Su corazón se llenaba de asombro ante el milagro de la provisión, y levantó su voz agradecida a Dios. «Has restaurado a mi hijo, y ahora le has dado el poder de salvarnos», clamó con gozo. La angustia y el sufrimiento que habían marcado su vida comenzaban a ser cambiados por alegría y reconocimiento del amor inquebrantable de Dios. Un día, durante un banquete, José se sentó con su familia, mirándolos con amor renovado. «No olviden nunca lo que hemos vivido. Cada dolor, cada lágrima ha sido parte de un plan divino que nos forjó hasta este momento. Somos elegidos para ser luz en medio de la oscuridad». Benjamín, ahora más fuerte y lleno de propósito, se levantó y se dirigió a su familia. «Podemos ser un símbolo de lo que significa perdonar, sanar y prosperar juntos. El amor de Dios en nosotros es una fuerza que transformará a nuestro pueblo.
Sus palabras tocaron los corazones de quienes lo rodeaban, y las lágrimas brotaron en muchos de ellos. Un manto de unidad y esperanza se palpaba en el aire, y el pasado de traición y dolor se desvanecía en la luz del perdón, a medida que las cosechas abundaban y el nombre de José se extendía. La noticia del Dios de Israel que había provisto en medio de la necesidad se esparcía por las tierras vecinas. La promesa hecha a Jacob y a sus antepasados se cumplía, pues la familia no solo iba a sobrevivir, sino que se convertiría en un pueblo fuerte y numeroso. La alianza de Dios con Israel comenzó a dar fruto, y las tribus se unieron en un solo corazón y una sola voz, celebrando la grandeza de su Dios. Los sacrificios ofrecidos en agradecimiento resonaban en los cielos, y un nuevo capítulo se abría para ellos. Así, la historia de José, su sufrimiento y su gloriosa restauración se contaba por generaciones. Desde aquel día cada descendencia entendía que en cada prueba hay un propósito, y en cada duelo, la oportunidad de una nueva esperanza. El regreso de Jacob a Canaán, con su descendencia multiplicada, era una manifestación del pacto divino. Como se había anunciado, el linaje de Israel florecería, y la tierra que atravesaron un día se convertiría en la herencia del pueblo de Dios. La historia se cerró, pero el eco de la fe y la redención resonaba aún. La conexión sagrada entre el cielo y la tierra evidenciaba que los planes de Dios no solo afectan a una familia, sino que trascienden a naciones. Y así Jacob miró a su familia y a todos los que los rodeaban, alzando sus manos al cielo: bendito sea el Señor, que cumple su palabra. El dolor fue sobrellevado, ahora somos un pueblo llamado a la vida. Que la historia de nuestra liberación sea un testimonio de su gloria para las generaciones venideras. Amén. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.